Les quiero dar un pensamiento y el día de hoy creo que vamos a tener que meditar mucho de lo que vamos a hablar. Porque hoy les quiero hablar de lo siguiente. ¿Qué tal si lo que tú y yo conocíamos como normal ya nunca va a ser normal otra vez? ¿Qué tal si antes de que esta cuarentena empezara, el mundo como lo conocíamos ya no regresa a ser como antes lo comparábamos? Me pongo a pensar de tantos de nosotros que muchas veces miramos las vidas de otros y decimos, ¿cómo yo quisiera una vida normal? Yo cometía ese error muchísimo en mi niñez y en mi juventud. Miraba yo como un niño viviendo en la casa de mi hermana sin padres, que lo que otros tenían era normal. O sea, normal es tener mamá y papá. Normal es poder ir a la iglesia los días domingos y estar con tus padres. Y entonces yo regresaba de la iglesia y le decía a Dios, oyes, yo quiero tener una vida normal. Hasta oraba yo oraba de esta manera. Dios, quiero que mis padres regresen para que yo tenga una vida normal. Y mi problema era que yo estaba comparando mi vida, y escúchame por favor el día de hoy, con la vida de otros y llamando lo mío abnormal, yo llamando lo mío disfuncional, pero no es lo que Dios le estaba llamando. Porque solo porque la vida de alguien más sea diferente a tu vida, no significa que tu vida no es normal. Tal vez tu vida no es normal porque has comparado tu vida con la vida de otros. Pero ¿qué tal si tu vida que has estado viviendo no ha sido una vida que ha agradado a Dios? Ponte a pensar, el día de hoy de lo siguiente. David, un joven de 16 años que tuvo que derrotar a un gigante. ¿Qué había normal referente a la vida de David? Nada. Me pongo a pensar de Ruth en la palabra de Dios. Una jovencita moabita quien queda viuda. Y su propia suegra le dice, hija, quédate. Y ella dice, no me quedo, yo quiero seguirte a ti, quiero tener tu Dios en mi vida. Y se va. Y los moabitas eran conocidos en sí como enemigos de Dios, pero una muchacha moabita viuda, no normal, se va con su suegra y ella es usada por Dios, de donde un día vendría el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Me pongo a pensar, Nehemías, imagínate, todo tu pueblo es llevado en esclavitud, de alguna manera Dios te deja a ti como copero del rey. No había nada normal y sin embargo Dios lo usó a él. Y eso es lo que te quiero decir el día de hoy. ¿Qué tal si los propósitos de Dios para tu vida no se encuentran en lo que tú y yo hemos llamado normal? ¿Qué tal si tu vida es abnormal? ¿Qué tal si la gente que Dios más usa en la vida no es lo que tú y yo hemos llamado como normal? ¿Y qué tal si nuestro normal no era algo que Dios quería para nosotros? ¿Y qué tal si Dios ha permitido este tiempo de lo que yo llamo de cueva para sacarnos del lugar donde nunca queríamos escuchar su voz? ¿Qué tal si el normal de tu drogadicción no le agrada a Dios? ¿Qué tal si el normal de nuestro abuso y nuestra gritería y nuestra falta de amarnos como Cristo nos amó a nosotros? ¿Qué tal si nuestros pleitos en casa de lo que llamamos normal no es normal? Y Dios en su gracia, pero esa es la cosa, sus maneras son mucho más altas que nuestras maneras. Y muchas veces no miramos la gracia de Dios en las cosas que Dios nos quita. Pensamos que la gracia de Dios
está en siempre recibir, está en las cimas de las montañas, y hay momentos que la gracia de Dios se aparece más y se escucha mejor en los tiempos de silencio, en los momentos de valles, en los momentos de oscuridad, porque solamente en esos momentos escucharás la voz de Dios de una forma que no lo escuchabas en la cima de la montaña, que no escuchabas su voz en el ruido, en la bulla del mundo, en las ocupaciones diarias. Y entonces la pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? ¿Cuándo todo va a llegar a ser como antes era? ¿Y qué tal si lo que antes conocíamos como normal nunca lo vemos otra vez de la misma manera? Porque cuando Dios te saque de tu cueva, cuando Dios nos permita salir, vamos a salir transformados y diferentes, y ya no vas a salir normal, sino Dios te va a sacar con una nueva perspectiva. Hay momentos que Dios nos permite entrar en diferentes lugares. En Primera de Reyes 19, miramos el versículo número 9 el día de hoy. En Primera de Reyes 19:9 dice así: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo encuentro interesante que en Primera de Reyes 19:9 hay un profeta que fue usado únicamente por Dios. O sea, fue el único hombre en toda la Biblia que Dios le permitió decir: no va a llover, y no llovió. Es el único hombre que Dios le permitió decir: llama fuego del cielo, y llamó fuego del cielo. Sin embargo, ahora se encuentra en un tiempo donde él dice: oyes, mi vida no es normal. Y quería que Dios le quitara la vida, pero no era el propósito de Dios quitarle la vida. Había caminado por un desierto, estaba en una gran depresión. Te voy a decir por qué. Porque Elías cometió el mismo error que muchos de nosotros estamos haciendo el día de hoy. Estamos mirando y comparándonos, estamos mirando los resultados. Él le dice a Dios: mira, yo he dado mi vida, he predicado y la gente no hace caso. Mejor quítame la vida. Y la palabra de Dios dice que Dios manda a un ángel. Es increíble, ¿no? Quiero que lo miren conmigo, y se encuentra en el versículo número 4. Primera de Reyes 19. Miren el versículo 4 aquí. Miren la bondad y la gracia de Dios. Verso 4, ¿me lo pueden dar en las pantallas, por favor, el día de hoy? Primera de Reyes 19:4, por favor. Dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y noten miren estas palabras: y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sabes lo que él estaba diciendo? Mi vida no es normal. Escucha lo siguiente: mi vida no es normal, soy divorciado, soy divorciada. Mi vida no es normal, mis padres me abandonaron. Mi vida no es normal, he sufrido como pocas personas lo entienden. Mi vida no es normal. Me pongo a pensar de lo siguiente, y agarra esto, y tal vez Dios te trajo a escuchar esto. Las vidas más usadas por Dios en todo este libro no son vidas normales. Las vidas más usadas por Dios en este libro son las vidas más abnormales. Son las personas más peculiares. Son las personas más raras. Son las personas que muchas veces miraríamos en nuestra vida y que alguien diría: esa persona, esa pareja, ese matrimonio no ha vivido una vida normal. ¿Qué le llamas a 3 jóvenes hebreos en la palabra de Dios que no obedecen el decreto de un rey? Sin embargo, Dios se reúne con ellos en un horno de fuego. ¿Qué le llamas a una muchacha
huérfana, criada por su primo Mardoqueo, que llega a ser una reina y llega a ser usada por Dios de una manera única. Y el mensaje el día de hoy para nosotros es lo siguiente. ¿Qué tal si lo que tú has llamado normal es en tu opinión? Y es lo que tú piensas que es normal. Pero ¿qué tal si tu normal no es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué tal si aceptamos el camino abnormal? ¿Qué tal si aceptamos que no somos como ninguna otra persona sobre la faz de la tierra? Pero ¿qué tal si hay grandeza? ¿Qué tal si tu propósito? ¿Qué tal si tu futuro de llegar a nuevas alturas se encuentra en realizar que tu comparación de lo normal es lo más lejos de lo equivocado que puedes estar? Porque Dios nunca ha querido que tú seas normal. Dios nunca ha querido que vivas una vida como ninguna otra persona. Me encanta, ¿no? Cuando miras las palabras de nuestro Señor Jesucristo y miras las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, las palabras de Jesús y cómo el reino opera. Y recuerda que tú y yo como hijos de Dios no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en otros lugares. Y cuando Jesús vino sobre la faz de la tierra, me fascina lo que Jesús le decía a la gente. Y tomemos estas palabras para nosotros el día de hoy. Y en San Mateo capítulo 5 la palabra de Dios nos dice así, empezando en el versículo número 1. San Mateo 5:1 dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora quiero que miren, regrésenme la cámara por favor. Imagínate, aquí está el maestro y la palabra de Dios dice, en días bíblicos maestros enseñaban sentados, era muy normal. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo aquí está sentado. Y la palabra de Dios dice que Jesús está mirando los rostros de la gente judía quien estaba bajo el imperio romano, quien no era gente libre, gente como que estaba saliendo de sus propias cuevas. Y Jesús les dice así: quiero que mires aquí, las palabras de Jesús son trascendentes y son para tu vida el día de hoy. Y les dice así: bienaventurados, supremamente bendecidos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el ¿cómo? Miren el verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Versículo 7: bienaventurados los que tienen misericordia. Versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón. Versículo 9: bienaventurados los pacificadores. Versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución. Versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa. Nota lo que Jesús estaba diciendo: supremamente bendecidos son aquellos que viven en otra corriente. Bienaventurados son aquellos que no le llaman normal a no normal, sino que entienden que la vida te llevará a destinos que tú no hubieses escogido. El día de hoy, el mensaje es para todos ustedes que hoy se encuentran en una cueva. El día de hoy es para cada uno de ustedes que se ha hecho la pregunta: ¿cuándo vamos a regresar a lo normal? El día de hoy el mensaje es para todos ustedes que se han sentido abandonados, se han sentido como ciudadanos de segunda clase. Este mensaje es para los divorciados. Este mensaje es para los quebrantados. Este mensaje es para toda persona que se encuentra en dolor el día de hoy. Este mensaje es para toda persona de la vida que se ha encontrado en un camión. Recuerdo de niño tenía que yo tomar transporte público para llegar a la escuela. Y cuando salíamos de la escuela, los autobuses tenían un límite de capacidad. Y entonces tenían un cordoncito, una cuerda que se jalaba y tú pedías una parada.
y a veces los autobuses estaban a su capacidad, estábamos parados, gente sentada, uno se agarraba, ya saben de lo que estoy hablando en nuestros países. Y a veces había en una esquina personas esperando ese camión, y ustedes saben que a veces un camión pasa cada media hora, cada hora, y la gente empezaba en la calle a hacerle así al camión. ¡Hey! Camión. El problema era que nadie dentro del camión había jalado parada. Y como no había espacio dentro del camión, el chofer no podía parar para dejar entrar a una nueva clientela al camión. Hay momentos en tu vida que tú y yo vamos en una dirección que llamamos normal, que llamamos buena, y después Dios frena todo el camión, todo el autobús, lo para por completo, y siento que así nos tiene Dios ahorita. Hay momentos en la vida que tú vas y tú no tienes ninguna intención de hacer una parada. Hay momentos que llamamos paradas de tu destino. Paradas que tú no hubieses escogido. Y creo que ahorita Dios nos ha dado una parada para nuestro destino eterno, para tu propósito eterno. Hay momentos que la vida no ilustra una línea derecha, sino la vida es compuesta por cimas sobre montañas y valles oscuros. Déjame decirte lo siguiente: no todo en la vida es victoria, no todo en la vida es abundancia. También la vida incluye los valles oscuros. Hay momentos que Dios empezará a usar otros métodos. Agarren esto por favor el día de hoy, escríbanlo en los comentarios por favor, y en lo que están entrando, por favor compartan el mensaje. Es la única manera que podemos llegar a sus amigos y a sus familiares el día de hoy. Háganme ese favor, compartan el mensaje y después en los comentarios escriban lo siguiente: hay momentos que Dios usará otros métodos para llevarnos, para llegar a otras cosas en tu vida. Otros métodos. No siempre Dios usa la victoria. Hay momentos que Dios usa cuevas. Dios empieza a usar otros métodos, otras herramientas para cumplir cosas diferentes en tu vida. Porque recuerda que Él es el alfarero y yo soy el barro. El problema es que muchas veces se nos ha olvidado que Él es el alfarero y pensamos que nosotros somos el alfarero. Y hay momentos, como en este momento de todo el mundo, que Dios necesita aplicar una presión diferente. Y te pone sobre la rueda y le da vuelta. Y Dios usa diferentes métodos para cumplir diferentes propósitos. Y ahorita Dios está utilizando tal vez un método que no nos gusta, pero va a cumplir un mayor propósito. Va a formar algo nuevo en tu vida. Te va a dar una nueva visión. Dios quiere usarte como jamás te hubieses imaginado, pero tendrás que dejar que el maestro, el gran alfarero, use otro método. El método de tristeza, el método de soledad, el método de por qué me está pasando esto a mí. Entonces el personaje bíblico que hoy vamos a mirar es un profeta en el Antiguo Testamento. Un hombre así como muchos de nosotros que no se sentía que estaba viviendo una vida normal. Y recuerda, solo porque tu normal sea diferente al normal de otra persona, no significa que sea malo. ¿Sabes qué significa eso? Que los propósitos de Dios para tu vida son diferentes a los propósitos de Dios para la vida de esa persona. Este hombre ahora se encuentra en una cueva. Y lo que se me hace muy interesante es que Dios lo envió a través de la mano de un ángel a esa cueva. Y cuando él está en esa cueva, Dios le hace una pregunta a él. ¿Por qué es que Dios hace preguntas cuando Dios ya tiene todas las respuestas? ¿Por qué es que Dios, y la pregunta que le hace se encuentra en Primera de Reyes 19:9? Primera de Reyes 19:9
Dios lo lleva donde muchos de nosotros nos encontramos el día de hoy. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, miren qué le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Cuando Dios manda a cuevas, escucha lo siguiente: Dios siempre tiene propósitos. Y recuerda que a veces, entre más Dios le sube al horno, más propósitos tiene Dios en el horno. Ahora quiero darte un pensamiento el día de hoy. ¿Qué tal si Dios ha hecho la misma pregunta a nosotros? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué tal si esa pregunta Dios nos la ha hecho antes? ¿Qué tal si íbamos en un camino normal para nosotros, pero no normal para Dios? ¿Y qué tal si Dios ha parado el camión de la vida y nos ha dado una parada brusca en un destino que jamás hubiésemos escogido? ¿Sabes que hay momentos que Dios baja personas de tu camión de las cuales tú estabas aferrado, aferrada? ¿Tú sabes que hay momentos que Dios para el camión para que gente se baje? Gente que te iba a hacer mal, gente que no estaba destinada para tu futuro, gente que no tenía nada bueno que ofrecerte, porque Dios sabía que si gente no se paraba y no se salía de tu vida, de tu camión, nunca habría espacio para que Dios haga algo nuevo. Tú sabes el día de hoy que Dios nos permite entrar en una cueva. Dios permite que el camión de la vida se pare bruscamente, a veces de una manera que jamás lo hubiésemos pedido, para que cosas salgan de nuestra vida que no le agradan a Él. Porque si no hay espacio para algo nuevo, para cosas nuevas, para relaciones nuevas, Dios no puede abrir ese nuevo destino, ese nuevo propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora Elías, en una cueva oscura, escucha la voz de Dios y su voz vibra en esa oscuridad. Y ahora Elías está escuchando con claridad y nos permite escuchar la voz de Dios, porque Dios nos puede estar preparando para un cambio del cual no nos imaginamos, un cambio de dirección, un cambio del cumplimiento de tu propósito, y tú necesitabas tiempo. Pero cuando Dios te preguntó qué estás haciendo con tu vida, no le respondiste, porque andábamos muy ocupados en la normalidad de la vida, y Dios le puso frenos a todo lo normal para enseñarnos que lo que tú llamabas normal no es lo que Dios quiere para tu futuro, no es lo que Dios tiene destinado para ti. Cuevas son incómodas. Cuevas no son diseñadas para vivencia permanente. En otras palabras, Dios no te mete en una cueva para que sea tu residencia permanente. Dios permite, porque hay cosas que se aprenden en la incomodidad. Hay cosas que vas a escuchar de Dios bajo incomodidad. Hay cosas que nunca se aprenden en comodidad, que solo se aprenden en incomodidad. Por eso es la cueva en la incomodidad, en el aislamiento. Y quiero que agarres esto. Dios no te está tratando de quitar o alejar de otros. Esto es muy importante. Nosotros miramos muchas veces completamente diferente lo que Dios está haciendo. Dios no está tratando de quitarte o alejarte de cosas o personas. Dios simplemente está tratando de acercarte a ti, a la presencia de Dios. La razón que se encontraba Elías en una cueva era por una amenaza, así como nosotros ahorita nos encontramos en aislamiento, en nuestras propias cuevas, por una amenaza global. Y cuando Dios te pregunte, ¿qué estás haciendo aquí?,
Él dice, tú lo sabes que estoy haciendo aquí. Alguien me ha amenazado, algo nos quiere matar. Han matado a tus profetas, estoy corriendo por mi vida. Yo soy el único que queda y he predicado la palabra y tu gente es rebelde. Y nadie hace caso. Y yo soy el último. Y eso es muy importante y regresaremos a esto, pero hay tantos de ustedes que se sienten el día de hoy que son los últimos. Que ya nadie queda, que nadie te entiende, que estás completamente solo, completamente sin ayuda. Nadie me entiende. Y no sé si alguna vez lo has dicho de esta manera y has orado y has dicho así: Dios, no tengo a nadie, solo te tengo a ti. Escucha muy bien lo que acabas de decir. Es como que oramos y decimos que no eres suficiente. Es como que oramos cuando Dios nos permite entrar en una cueva oscura. Y hasta las palabras que muchas veces ni sabemos lo que estamos diciendo. Dios, no tengo nada, nadie, solo te tengo a ti. Ponte a pensar de la grandeza y la magnitud de ese privilegio. De poder decir: Dios, gracias que me has dado la oportunidad de solo tenerte a ti ahorita en mi vida. De aprender de tu presencia, de poder tener claridad en la oscuridad para escuchar cosas de nuestro matrimonio que no queríamos arreglar. Para escuchar cosas de padres, para poder practicar con nuestros hijos que jamás íbamos a escuchar. Gracias por quitarnos de la normalidad de la vida. Gracias por meternos en una cueva para poder escuchar tu voz y poder escuchar las cosas que nos querías decir, pero estábamos tan ocupados con la vida, corriendo, tratando de ser normal, tratando de tener una vida como todos los demás, tratando de llegar a un destino que yo tenía destinado. Que el gran alfarero agarra el barro y lo pone sobre la rueda, y la Biblia dice que se echa a perder enfrente de él, pero la Biblia dice que después lo toma en sus manos y lo hace algo nuevo. No acuerdo al barro, sino según le parecía al gran alfarero. ¿Y qué tal si vamos corriendo en la normalidad de la vida y el gran alfarero paró el tráfico, te agarró, te tira sobre la rueda, te tira en aislamiento, te tira en la oscuridad y te agarra y no a tu parecer? Y tú dices: esto no es normal. Y él dice: yo uso diferentes métodos. Yo uso el dolor, yo uso la soledad, yo uso el aislamiento, yo uso la oscuridad. Yo uso diferentes métodos, porque la grandeza no se encuentra en la normalidad. La gente más usada por Dios en toda la Biblia no fue gente normal. ¿Qué tal si el poder de Dios en tu vida? ¿Qué tal si tu grandeza no se encuentra en lo que tú y yo llamamos normal? Ahora quiero que miren que Elías no era cualquier hombre, era un hombre de prestigio. Este es un buen hombre, este es un hombre de Dios, este es un profeta, este es un hombre que ha vivido poderosas experiencias. Y esto me dice que esto de la cueva nos tocará a todos. Y se siente solo, pero déjame decirte lo siguiente el día de hoy: hay un increíble poder en tu soledad. Hay poder para tu propósito en tu soledad. Y así como no le gusta que la escuela se está quedando en la cueva para evitar que lo encuentren afuera de esa cueva, así como usted y yo nos encontramos en casa para que un virus no nos encuentre. Y entonces la cueva también representa protección de Dios, pero también esa protección es dolorosa. Pero es en esos momentos que Dios te está cubriendo. Dios está haciendo algo y formando algo diferente en tu vida. La Biblia dice que los pasos de un buen hombre son ordenados por Jehová. ¿Alguna vez has pensado eso? Los pasos de un buen hombre son ordenados por Jehová. Dios, aunque no entiendo los pasos que me trajeron a esta cueva, aunque no entienda todo lo que estás haciendo, confío en que tú estás ordenando mis pasos el día de hoy. Lo que Dios ordena a veces no lo entiendo. Y la Biblia dice que vino Jehová a él y lo lleva allá, y para nosotros es una pandemia. Una pandemia no está ordenando tus pasos. Todo lo que está pasando en este mundo
ha pasado por las manos de Dios. Y tal vez aunque el maligno lo quiso usar para mal, Dios lo puede usar para glorificarse y glorificarse en tu vida. Un divorcio no ordena tus pasos. Tu vida no está en las manos de ningún otro ser humano. Tu vida está en las manos de Dios. Y es en Dios. Y tienes que caminar en esa confianza en que Dios ha ordenado mi vida, en que Dios sabe dónde. Y solo porque no es normal no significa que Dios no lo quiera usar y que Dios no tenga propósitos increíbles para mi vida. Las cuevas del Dios son como el vientre de una madre. He tenido el privilegio de estar con mi esposa en todos los partos. Y recuerdo nuestro primero fue de varias horas y supremamente doloroso para mi esposa. Recuerdo que habían permitido que 2 personas estuviesen en la sala, ¿verdad? Con ella. Y estaba ella ahí conmigo sudando, la pobre Eli sudando, gritando. Y en eso mi suegra llegó tarde y se puso la bata, ¿verdad? Y entró. Y en eso le dio un dolor de parto a mi esposa. Y en eso ella gritó. Y en eso ella volteó y vio a su mamá. Y cuando mi suegra estaba en la habitación de parto, mi suegra le hizo así. Le dolió ver el sufrimiento de su hija. Le dolió ver a alguien quien ella amaba sufriendo. Pero mi esposa no podía aguantar ese tiempo. Y entonces mi esposa me miró a mí y me dijo: dile a mi madre que se salga. No puedo ver el dolor en su rostro. Y déjame decirte lo siguiente el día de hoy. Hay momentos que estamos en una cueva y tenemos un dolor de parto. Y tú quisieras que el dolor se fuera. Pero ¿sabes qué le dicen a una mujer cuando está a punto de dar a luz a algo nuevo? Que cuando más sientes el dolor, más necesitas empujar. Porque si no empujas en ese momento, no darás a luz a algo nuevo. Y hay momentos que Dios permite dolor. Hay momentos que Dios permite transición y cambio. Hay momentos que Dios permite oscuridad. Hay momentos que Dios permite una agonía increíble que tú no entiendes. Y Dios dice: si me confías y trabajas conmigo y no le das espalda a tu dolor en esa cueva y empujas, le daremos a luz a algo increíble de lo cual tú no te imaginas. Te llevaré a lugares donde jamás tú te hubieses imaginado. Usaré tu matrimonio de una nueva forma. Usaré tus hijos. Me pongo a pensar, imagínense, ¿no? Solo Dios. Por eso te digo que Dios no usa lo normal. Yo vengo del 3er matrimonio de mi madre. Y ese matrimonio no duró mucho. Nada en contra de mis padres, los amo. Mis padres no conocían de Dios. Y de ese matrimonio surgieron dos chamaquillos. Mi hermano Miguel, que fue número 6 de mi mamá, y yo soy número 7 de mi mamá. Y doy gracias a Dios por familias numerosas, porque si no, no hubiese yo llegado a la tierra. Y sabes que los 2 de nosotros somos predicadores. Y me pongo a pensar, yo empecé a ir a la iglesia cuando yo tenía 3 años de edad. Y me pongo a pensar que una madre soltera, que ya había, tú sabes, pues fracasado en 3 matrimonios, no es normal, ¿no? No es normal. Aquí viene una señora cargando sus chiquillos de 7 y de 3 años. Yo era el menor de 13 años. Y aquí viene ella, eso no es normal. Pero de esa situación no normal, Dios tomó ese barro. Dios tomó lo que tal vez el mundo dice: esto ya no sirve. Y Dios formó 2 predicadores, 2 pastores, de mi hermano y de su servidor. Y entonces un día yo estaba bien rebelde con Dios, sí. Había conocido a mi papá a la edad de 14 años. Mi papá corre un negocio y Dios, hasta la fecha, el día de hoy, mi papá es uno de mis mejores amigos, sí. Y recuerdo que ese día, y necesito darles esta historia el día de hoy, porque creo que tú también tienes una historia de lo que no es normal en tu vida.
Y recuerdo que yo había conocido a mi papá a los 14 años y vivía en la casa de mi hermana. Mi mamá vivía en México. Yo había vivido en la casa de mi hermana desde la edad de 8 años y no era una vida normal. Yo estaba cansado de esa vida y yo rechazaba esa vida. Yo rechazaba esa vida. Muy pobres, mi hermana tiene 6 de sus propios chiquillos, yo y mi hermano éramos 8, o sea, así la casa de 2 recámaras, uno aquí, uno acá, uno, y madre, ¿verdad? Mi cuñado le ponía candado al refrigerador, ¿verdad? Mi cuñado agarraba los galones de leche y les echaba agua para que la leche rindiera, no, o sea, y yo entiendo, ¿no? Comíamos demasiado, ustedes que tienen jóvenes entienden. Pero mi papá tenía negocio y mi papá me pagaba dinero y yo miraba, lo que yo estoy viviendo no es normal y no necesito vivir de esta manera. Me voy a ir a vivir con mi papá, voy a ganar buen dinero y voy a poder vivir normal. Y bueno, mi hermana le llamó al pastor y mi pastor vino y me recogió y salimos y él tenía consejería matrimonial y recuerdo, yo tengo 16 años creo y mi pastor tuvo que ir a dar una consejería, pero creo que era el único tiempo que él tenía para mí y aquí estoy yo creo que por eso me concentro con los matrimonios y aquí estoy yo 16 años y estoy escuchando a mi pastor en una sala dando consejo matrimonial a una pareja y nos subimos al auto y veníamos de regreso a mi casa y me dijo así mi pastor, dice, hijo, ¿puedo hablar contigo? Le dije, sí. Dice, mira, sé que no soy tu papá, pero creo que he sido más padre para ti que tu propio padre. Dice Alfredo, ¿qué tal si Dios te hizo un favor en no permitir que tus padres te criaran? Eso me dolió a mí. ¿Cómo me estás diciendo a mí que lo que siempre he deseado de tener una infancia, una niñez, una juventud normal? ¿Cómo me estás diciendo a mí que Dios permitió lo que yo no llamo normal? Y dijo Alfredo, no creo que tu vida, o tú y yo estuviéramos teniendo esta conversación si Dios no hubiese usado lo no normal para tu vida. Y entonces, déjeme decir lo siguiente, yo rechazaba lo que no era normal, porque yo quería una vida normal. Así como tú quieres un matrimonio y eres madre soltera. Tú quisieras nunca haber fracasado y eres una persona divorciada. Ustedes que tienen problemas matrimoniales, ¿verdad? O tienes un hijo rebelde, dices, ¿por qué no puedes ser como otros, mi hijo? ¿Por qué no podemos tener un matrimonio no hay matrimonios perfectos? No hay hijos perfectos. ¿Quién te ha dicho a ti esa mentira? Y creo que muchas veces yo estaba rechazando eso. Y Dios quería que yo abrazara mi dolor. Dios quería que yo abrazara mi cueva. Y Dios quería, en vez de rechazar, Dios quería empujar y a través de eso darme una nueva perspectiva para la vida. Cambiarme. Transformarme. ¿Y qué tal si tú te encuentras así el día de hoy, tratando de rechazar ciertas cosas que Dios dice? ¿Qué tal si lo que tú llamas no normal? Y trabajas conmigo en esa cueva de soledad, de oscuridad. Y tú me dejas hacer algo en esa rueda porque yo soy el alfarero y tú eres el barro. Y yo sé que hay cosas que han entrado al barro que tú no entiendes. Yo sé que hay cosas en tu vida que están en la rueda que tú dices, ¿y esto dónde llegó? Pero no te preocupes, yo uso diferentes métodos. Y deja que yo haga algo nuevo en tu vida. ¿Sabes que a veces el único lugar, y quiero decirte lo siguiente, que Dios puede tener una conversación real con uno es en una cueva? Es la verdad. Él está tratando de encontrar a Dios muchas veces, pero no lo encontró. Y la Biblia nos dice así, en el versículo 11, Dios quiere hablar con él. Y miren cómo le dice en el versículo 11 de Primera de Reyes 19:11, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y en un grande y poderoso viento que rompía. Y Elías lo anda buscando ahí en el viento. Rompía montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento.
Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Déjame decirte lo siguiente. Escucha esto, por favor, el día de hoy. Y el mensaje del día de hoy lo tienes que meditar. Este es un mensaje que tienes que masticarlo bien. Muchas veces somos muy impresionados por las estrellas de este mundo. Muchas veces somos bien impresionados por gente que tiene fama, tiene plata. Salen enfrente de una revista. Y no entendemos que Dios nos encuentra ahí. No me malentiendan lo que estoy tratando de decirles el día de hoy. Quiero que entiendan toda esta perspectiva de lo que yo te estoy diciendo el día de hoy. Yo no estoy diciendo, porque creo con todo mi corazón que Dios sí se encuentra conmigo aquí enfrente de ustedes. Sí lo creo. Pero no fue aquí donde conocí a Dios. Conocí a Dios por primera vez en una cueva oscura, en dolor. Y el problema al día de hoy es que ustedes me miran en una plataforma. Me miran con una corbata, me miran con un saco. Pero no me miraste cuando me arrodillaba en mi dolor y le decía a Dios, quiero una vida normal. No me mirabas cuando tenía yo hambre y me iba afuera por horas a los supermercados a descargar carritos para que yo pudiera comer ese día. No me veías cuando me iba a la calle a vender nieve. No me veías cuando me iba a vender dulces a la calle. Porque tenía hambre. Y si no vendía un dulce, yo no comía. Y entonces muchas veces creemos que Dios está en el aplauso, está en la plataforma, está en las luces, está en el relámpago, está en el ruido, está en el gran fuego, en el terremoto. No, ahí no conocí a Dios. Dios se conoce en los momentos que tú y yo andamos peleados y agarrados. Yo no he aprendido de matrimonio cuando todo está bien conmigo y Eli. Yo no he aprendido sobre crianza de hijos cuando todo está bien. He aprendido sobre crianza de hijos cuando estoy ayunando y rogándole a Dios por el alma de mis hijos. He aprendido sobre el matrimonio cuando he fracasado y me encuentro en una esquina orando con Dios sobre mis rodillas, rogándole a Dios que me haga el esposo que mi esposa merece. No de un libro, no de una charla bonita. Y ese es el mensaje para nosotros el día de hoy. Hay propósito en tu cueva, hay propósito que el alfarero te tome en sus manos, hay propósito en lo que tú llamas no normal. Hay propósito en decir yo soy el alfarero, soy barro, moldéame como a ti te da placer. Moldéame para que yo te glorifique a ti en mi vida. No está en el relámpago, no está Dios en el fuego. La Biblia dice que estaba en un silbo apacible. Primero, Dios nos permite tener momentos de aislamiento, de discernimiento. Escucha esto. Dios nos permite tener momentos de aislamiento para discernimiento. Nota que Dios le hace una pregunta. No porque Dios no tenía la respuesta, sino porque Él quería hablar desde lo interno. Dios nos transforma de adentro para afuera. Y hay momentos que Dios así viene a su vida. ¿Qué haces aquí? Ahora miro toda mi niñez, toda mi juventud, todo mi dolor. Antes yo no miraba a Dios. Ahora solo miro a Dios en todo. Miro cómo Dios en cada parada de la vida llevaba un propósito. Miro cómo Dios estaba obrando, no lo miraba allá y tal vez ahorita no mires a Dios. Pero te digo que si confías en Dios
y dejas que Él te moldee en su rueda. Y déjame decirte así. El punto de cueva es un punto de transformación. Dios está haciendo algo dentro de Él como lo está haciendo dentro de ti. Lo que saldrá de la cueva no va a ser lo que entró en la cueva. Por favor, escríbenlo en los comentarios. Déjenme pedirles que si llegaron ahorita al mensaje, lo compartan el mensaje para llegar a otros y escríbelo de esta manera. Lo que entró a la cueva no saldrá de la misma manera. Lo que saldrá de la cueva no va a ser lo que entró a la cueva. Yo voy a salir transformado, voy a salir renovado, voy a salir con una nueva perspectiva. Y aquí es donde se pone bueno, porque esto es lo que Dios puso en mi corazón. Cuando todo esto se acabe, cuando nos dejen salir, cuando salgamos de nuestras casas, cuando todo esto se acabe, tú no serás la misma persona que entró. Y algunas cosas que están sucediendo dentro de ti, algunas cosas que están programadas, cuando regresarán las cosas a la normalidad, no habrá una normalidad. No habrá normal en el mundo. Porque no va a haber un tú normal, porque tú no vas a salir igual, porque tú ya no vas a ver el mundo de la misma manera, porque tú vas a salir con una nueva perspectiva, porque tú vas a salir con una nueva fortaleza en Dios, porque lo que Dios metió a la cueva, el alfarero va a sacar algo completamente diferente. Dios ha ordenado un cambio, un movimiento, una transformación, un reordenamiento, un replanteamiento, una reevaluación en ti. Saldrás como una nueva criatura. Saldrás diciendo, ahora entiendo que todo lo que yo no llamaba normal era normal para mí. Era para los propósitos de Dios. Era para que Dios me usara de una forma inusual. No seas normal. Normal es ser como alguien más. Dios no te hizo normal. Dios te hizo abnormal, pero hermoso. Y todo lo que tú has pasado, ponlo en la rueda. Deja de ser el alfarero. Entrégate en sus manos y di, hazme como a ti te parece. Moldéame como a ti te parece. Si me vas a meter a la cueva, no salgo igual. ¿Para qué pasar por el dolor? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué vivir en oscuridad? Si vamos a salir igual. ¿Para qué salir de una pandemia igual? ¿Para qué estar metidos en nuestras casas y salir más enojados? Dios, cámbianos. Ayúdanos a salir diferente. Que ya no salga el mismo esposo. Que ya no salga la misma esposa. Que ya no salga el mismo padre. Que ya nunca se vea esa persona que entró en la cueva. Transfórmame como a ti te agrada. Lo que saldrá de la cueva no va a ser lo que entró en la cueva. Cuando salgamos de esto, dame una nueva perspectiva. Cuando va a regresar toda la normalidad. Yo no quiero salir normal. Yo quiero salir diferente. Dios te dejó solo y te permitió pasar por un aislamiento para tu transformación. Dios está tratando con algunos dolores de tu pasado, con algunos fantasmas de tu vida. Y Dios es el alfarero y Él maneja la presión. Él no te está destruyendo. Él quiere que empujes con Él. Él quiere formar algo nuevo en tu vida. Porque Dios no quiere que salga de la cueva. No quiere que Él mismo que entró salga de la cueva. Pero Dios permite que Elías se evalúe. ¿Qué estás haciendo aquí? Es tiempo de evaluación.
quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta cuarentena? ¿Qué estoy haciendo como padre? ¿Me estoy frustrando? ¿Qué estoy haciendo como marido? ¿Qué oportunidad es esta para cambiar? A veces pensamos que Dios está en los momentos ruidosos, como les dije, los grandes momentos, los momentos alborotadores, los opulentos momentos abrumadores, los momentos de elogios, los momentos grandes frente a un público. Pensamos ahí es donde Dios está. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Dios no solamente estaba con Elías cuando llamó el fuego, Dios estaba con Elías en la cueva. Y ahí es donde se conoce Dios. Ya voy a terminar, déjeme darle unos puntos el día de hoy. El que aprende a escuchar un silbo apacible y delicado saldrá de la cueva con más de lo que nunca había tenido en cuenta. El que aprende es un aprendizaje, es un proceso. El que aprende a escuchar un silbo apacible y delicado saldrá de la cueva con más de lo que nunca se había imaginado. Hay 2 versículos en San Mateo 6, 5 y 6, si me los dan en la pantalla. San Mateo 6, 5 y 6 dice así: y cuando ores, todo se trata de ese silbo apacible, de ese lugar secreto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Próximo versículo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te transformará, te renovará, te recompensará en público. Denme la pantalla. ¿Qué decisión tienes que hacer en tu vida? ¿Sabes dónde se encuentra tu transformación? En el lugar secreto, no en el relámpago, en el silbo apacible, no en la llama de fuego. ¿Qué necesitas que cambie en tu hogar? ¿Qué cambio necesitas de transformación? Porque ¿qué tal si tu vida ha sido muy ruidosa? ¿Qué tal si nos ha traído a la cueva? Porque era el tiempo que necesitábamos. Un tiempo. La Biblia dice en Salmo 25:14 que el secreto de Jehová está con los que le temen y Dios muestra su propósito, su pacto a ellos. Dios tiene secretos que no te ha mostrado, que solo te mostrará cuando salgas con una nueva perspectiva de la cueva. Y hasta que no salgas transformado de la cueva, Dios no te dará a entender secretos que Él ya tiene para tu vida. Te trae a la cueva para cambiar tu perspectiva, para que te pares de comparar, para que pares de preguntar cuándo vamos a regresar a la normalidad. Solo puedo hablar de lo que he pasado. Solo puedo describir lo que he visto. Solo puedo hablarte de lo que sé. Solo puedo decirte quién trató de lastimarte, quién hizo esto. Pero si puedes escuchar la voz apacible de Dios, Él te dará nuevo conocimiento y ya no estarás hablando de tu dolor, ya no estarás mirando tu pasado como un punto de tropiezo, estarás mirando de cómo Dios usó el tropiezo, cómo Dios usó el dolor, cómo Dios usó el abandono, cómo Dios ha estado contigo desde el vientre de tu madre. Pero no obtendrás ese conocimiento hasta que escuches el silbo apacible de Dios. No podría llevarte hacia adelante. No podría mostrarte lo que va a hacer en tu vida. Le dice a Elías: de aquí, hijo, vas a salir a ungir reyes. Vas a ungir reyes. Te voy a llevar a lugares donde jamás te había llevado. Vas a ungir un nuevo profeta. Y escucha lo siguiente: nadie está destinado para vivir permanentemente en una cueva. La cueva es incómoda, peligrosa y mortal. Tiene repercusiones. Y sé que muchos de ustedes están frustrados. Están viviendo en agonía, lo entiendo.
Pero Dios quiere susurrarte algo. Él va a cambiar todo. Te quiere transformar en la cueva y te quiere llevar a cumplir tu propósito. Lo normal no es para ti. Dios usa lo abnormal. Dios dice que no te compares, porque no te creó como ninguna otra persona. Dios no te creó para ser comparado. Dios te creó como un modelo original con propósitos de los cuales solamente se entienden en una cueva. Dios tiene un destino especial para ti. Pero todo cambió en la vida de Elías cuando escuchó un silbo apacible. Yo quiero que todos nosotros tomemos un tiempo de dejar que el alfarero nos hable, de dejar que Él forme algo nuevo en esa cueva. Dios te va a dar a ti algo mejor que el oro y la plata. Dios te va a dar unos propósitos increíbles. Termino con esto. Como seres humanos nos gusta estar en completo control. Queremos ser el alfarero. Queremos saber todo. Dios no trabaja de esa manera. Tú y yo estamos tratando de controlar el resultado final. Y Dios dice, te pido que obedezcas un paso. Cuando Elías sale de la cueva, le dice, primero vas a ir a ungir a este rey. Segundo paso, vas a ir a ungir a este rey. Después de eso vas a ir a ungir un nuevo profeta. Pero ¿qué tal Jezabel? ¿Y qué tal esto? Dios no nos enseña, Abraham, vete de la tierra de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. A ver, Señor, pues muéstramela así por internet en mi iPhone, por favor. No, toma un paso de fe. Disfruta el destino conmigo. Y parte del destino son cuevas, hijo. Y parte del destino es entender que tu destino es completamente diferente al destino de ninguna otra persona. Y el propósito de la cueva de Dios para tu vida es completamente diferente a la cueva de ninguna otra persona. Y sí, tú no eres normal. Y la vida nunca va a regresar a la normalidad. Porque tu perspectiva cuando salgas de la cueva va a ser completamente diferente, va a estar en un nuevo nivel, vas a estar en nuevas alturas, vas a llegar a entender cosas, vas a mirar cosas, ya no vas a hablar de tu dolor de la misma manera, porque lo único que hablas de tu dolor es lo que conoces, pero no conoces el propósito para tu dolor. Pero cuando salgas de la cueva ya no vas a hablar del dolor, vas a hablar de cómo Dios utilizó el dolor para propósitos eternos, para cosas que nunca entendías, para darte una nueva visión, para estar volando en una altura que jamás hubieses volado, porque Dios te está transformando. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Ojalá y nunca. Porque el propósito de Dios es que tú salgas diferente de esa cueva. El propósito de Dios es transformarte. El propósito de Dios es hacer algo nuevo en tu vida. Quiero orar con cada uno de ustedes. Hagan esta oración juntamente conmigo, por favor. Dios, nos entregamos en tus manos. No queremos ser normal. Ayúdanos a escuchar en este tiempo tu voz. Ayúdanos a apagar el ruido. Ayúdanos a escuchar un silbo apacible. Ayúdanos a ser transformados. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a salir completamente transformados a la manera que entramos. Usa este tiempo de aislamiento, este tiempo de oscuridad, este tiempo de dolor, para dar a luz y que el mismo que entró en la cueva no salga. Porque ya no miraré el mundo de la misma manera. Porque saliendo de la cueva, tú me darás un nuevo propósito, una nueva perspectiva, una nueva visión. Cuida de cada persona, que acampen ángeles guardianes alrededor de cada hogar. Protege cada matrimonio. Aleja al enemigo de nuestras mentes. Rechazamos todo pensamiento del maligno.
Danos la fortaleza para criar a nuestros hijos. Danos la sabiduría que viene del cielo. Y te daremos a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos el día de hoy, amén y amén, para la gloria de Dios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en sintonía. No olvide compartir el mensaje y también quiero dar gracias especialmente a todos ustedes que forman parte de Casa de Gracia. Todo lo que hacemos para traer la palabra de Dios a miles, 100 miles y a millones es porque hay una iglesia local el día de hoy y muchos de ustedes que se han agregado a nuestra iglesia virtual, de decir, Freddy, yo quiero sentirme como parte. La única razón que podemos llegar donde llegamos es por la generosidad de tantos de ustedes que ofrendan y dicen, yo creo que ese mensaje puede hacer una diferencia eterna. Siempre les digo lo siguiente, nunca des si no es Dios quien está moviendo en tu corazón. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Mi economía y tu economía no está bajo las manos de un virus. Nuestra economía y nuestra vida está en las manos de Dios. Si tú gustas el día de hoy y crees que Dios quiere que tú siembres semilla para que la palabra de Dios siga impactando a miles, 10 miles, 100 miles y millones. Hay un comentario aquí o al final saldrá un video donde usted puede ir directamente y unirse a nuestra familia de dar, unirse a este equipo. Y recordemos lo siguiente, no estamos buscando cantidad tanto como la obediencia que Dios pone en su corazón. Recuerden la historia de la viuda. Había unos fariseos que estaban dando de a montones presumiendo, pero una viuda lo dio todo. Jesús quedó impresionado con sacrificio, no con cantidad. Tú alaba y solo haz lo que Dios pone. Ahora, si Dios no toca tu corazón y no viene de Dios, los mensajes siempre se publicarán gratuitamente. Para ustedes que gustan formar parte, unirse y ser herramientas, vean el primer comentario o ahorita también al final les dice dónde ir en el video. Dios me los bendiga. Gracias. Hey, George.